y eso ya lo sabéis, los que me conocéis, y sabéis lo que hay en mi corazón, por lo tanto no tengo que volverlo a repetir. Hemos cantado y ha sido un tiempo de alabanza, y os voy a confesar una cosa. Yo pensaba que deberíamos dejar un tiempecito entre las canciones para que el que quisiera orar, que orase, o el que quisiera leer, que leyera, o el que quisiera compartir una experiencia de la semana, que la compartiera. Y hoy ha pasado de forma espontánea, porque hemos saltado como los toreros, espontáneos tres aquí, para orar y expresar al Señor lo que hemos creído conveniente o lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y la verdad es que ha sido una bendición escuchar orar a ciertos hermanos y especialmente escuchar a Francisco Franco. Es una verdadera alegría y una emoción. Hemos cantado una canción, la final, Enciende el fuego. Y enciende el fuego en mi corazón. Y cuando los que nos ponemos a predicar a veces, como la mayoría de las veces, el deseo de nuestro corazón es que la palabra de Dios sirva precisamente para eso, para encender el fuego en nuestros corazones, para que el Espíritu de Dios nos hable, y nos hable a nuestro corazón, a nuestra mente, pero principalmente a nuestro corazón. Y esta mañana yo quiero hablar de un tema que la verdad es que no me salen los temas así pensándolos y tal y cual, sino que a medida que voy leyendo, voy entresacando cosas que luego quiero aprovechar para aquí, porque me han sido de bendición para mí. O sea, me han hecho reflexionar y me han hecho pensar. Y esta mañana, leyendo precisamente esta semana con Estrella y en la cocina, como digo que siempre, porque nosotros hacemos nuestro devocional en la cocina, y leyendo con ella comentábamos un texto que es del que yo voy a hablar esta mañana. Y precisamente porque uno de los requisitos que requiere la homilética es que antes de hablar tú a los demás, dejes que Dios te hable a ti. Y entonces puedes hablar para los demás. Y es lo que ha hecho el Señor esta semana conmigo, y es lo que yo quiero compartir con vosotros. Pero vamos a leer el libro de los Hechos, y lo digo para que si lo pone Isaac, que lo pueda poner, capítulo 7, un texto que veremos y podemos pensar, bueno, ¿y esto a qué viene aquí ahora, esta mañana? Bueno, después ya os lo explicaré con más detenimiento. Capítulo 7, y empezando en el versículo 1 hasta el versículo 10. Y vamos a ver lo que dice el Señor. El sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Bueno, el texto es la defensa de Esteban cuando deciden que lo iban a lapidar y le dan la oportunidad de que se defienda. Y el sacerdote le pregunta, ¿es esto así, esto que dicen de ti? Y él, en vez de decir sí o no, o hacer una defensa personal, empieza a hacer una historia de toda la historia sagrada, desde Abraham, bueno, hasta él, pues hasta que llegó a él. Y dice lo siguiente, y le dijo, varones hermanos, y padres, oíd. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aún para asentar su pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que tu descendencia sería extranjera, o que su descendencia, perdón, es que ya no veo muy bien, tengo que revisar las gafas también, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre y lo maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación en la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y lo circuncidó al 8º día, e Isaac y Jacob a los 12 patriarcas.
Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, los versículos, hoy he leído un pasaje un poco más largo, que no lo suelo hacer yo, ya veis que soy de versículos cortitos, lecturas cortitas, pero claro, es para que nos situemos un poco en el contexto, pero los versículos que yo quiero comentar con vosotros esta mañana es el versículo 9 y 10. Y si, como dicen que hay que poner un título al mensaje, pues el título que yo le he puesto, Cuando Dios está contigo. Porque esto es lo que a mí me impactó, leer los versículos 9 y 10, porque después de toda la historia que hace, de la historia sagrada que hace Esteban, desde Abraham hasta el momento presente en que está él, hay unas palabras que se salen de la historia, pero que confirman algo súper famoso e importante. Los patriarcas movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Entonces, hermanos, vamos a ver primero la situación de José, después veremos los beneficios que recibe y después los valores que demostró José. Bueno, lo que aquí habla primero es que los hermanos de José lo vendieron, como todos sabemos, por envidia. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué es la envidia? Porque la envidia a veces la entendemos mal, porque pensamos que es desear lo que tiene el otro. No, porque yo deseaba ser ingeniero, por ejemplo, como es Jordi, y él es ingeniero y yo desearía haber sido ingeniero, pero eso no quiere decir que le tenga odio ni desprecie a Jordi porque él sea ingeniero y yo no. La envidia no es precisamente desear lo de otro, sino tener rencor y despreciar al otro porque tiene lo que yo no tengo, o porque yo no tengo lo que él tiene. Y esa es la envidia. Y eso es lo que pasó con los hermanos de José, porque los hermanos de José le acusaban de que era un soñador, que sus sueños pues eran sueños digamos, de prepotencia, de grandeza, y por eso precisamente lo vendieron. Y en contraste con esto, tenemos en el versículo 9, donde dice que los hermanos vendieron, pero Dios estaba con él. O sea, en contraste de los hombres que hacen o quieren vender al hombre, está Dios que está con él, o que está con nosotros. Y esta mañana yo quisiera hacer énfasis en esto. Se ha leído, Jordi, un versículo, que si instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo creo que aquí ya vemos muchos que no somos viejos, pero somos mayores. Tenemos algunos añitos ya, ¿no? Y nos instruyeron y aún estamos aquí. Y precisamente esta semana leía un trabajo que me mandan de una revista de filosofía que estoy suscrito, de Valencia, y precisamente ayer leía un trabajo sobre San Agustín, el famoso San Agustín, de las Confesiones, La ciudad de Dios y tantos otros libros como escribió, y su madre se pasó 20 años deseando y llorando para que su hijo volviera al cristianismo, porque ella era muy cristiana. Pero su hijo estaba por otras cosas, por otras diversiones y otras cosas. Y se pasó 20 años orando por él y al final consiguió que el Señor lo trajera al cristianismo y hoy tenemos lo que es San Agustín. San Agustín, con sus escrituras y con sus escritos y considerado uno de los padres de la Iglesia. Por lo tanto, no nos desesperemos los padres que tenemos a nuestros hijos que a lo mejor no están en los caminos del Señor de una forma que a nosotros nos convenza, porque nunca es tarde si el Señor tiene el propósito, o si la dicha es buena, como se suele decir. Por lo tanto, aquí hay algo que yo quiero hacer énfasis. Algo que debemos tener en cuenta a veces cuando leemos es cómo se expresan las cosas.
porque aquí hay dos expresiones muy significativas. A pesar de que está hablando de que los hermanos lo vendieron, dice, pero, sí, los hermanos lo vendieron y lo esclavizaron y lo llevaron a que fuera esclavo. Los hombres, vender a una persona, entonces, a un señor, era algo que atentaba contra la identidad de la persona, la dignidad de la persona, los valores de la persona, las creencias de la persona, porque se tenía que someter a otro señor y no al señor al que él adoraba. El caso de Daniel no puede traer... ¿Qué le pide Nabucodonosor a Daniel? Que adore al Dios que él ha hecho. Y esto implica que él deje de adorar a su Dios. Por lo tanto, esto es lo que representaba la venta. Era esclavizar a él. Y otra versión que he leído preparando el mensaje, dice, Dios que estaba con él. O sea, es unas expresiones que yo llamo expresiones enfáticas, porque quieren destacar un detalle importante. Que aparte de que los hombres actuamos de una manera determinada y actuamos en contra de lo mejor para el hombre, Dios tiene la última palabra. Y Dios es el que está con nosotros. Y Dios es el que está contigo. Y no te va a pasar ninguna cosa que Dios no quiera que te pase. Que Dios no lo permita. Por lo tanto, algo que tenemos que tener en cuenta es esto. El significado es enfático. Mientras los hombres están intentando o actuar contra ti, Dios está actuando a favor tuyo. Y esto es algo que nosotros deberíamos de agradecer. Ha dicho Jaime al principio que Dios nos da muchos regalos, o Dios nos da regalos. El primer regalo es el de la salvación, lógicamente, pero a diario podemos tener también regalos. Y el regalo que tenía precisamente José es que Dios estaba con él, que es el regalo que tenemos cualquiera de nosotros que creemos en ese Dios de José, que Dios está con nosotros. Por ejemplo, y voy a citar dos ejemplos así de forma muy rápida, el famoso Salmo 23, que todos lo conocemos y no lo conocemos de memoria. Incluso hay una canción que se canta el Salmo 23, que dice David, aunque pases por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú vienes conmigo. No porque tú estarás, sino porque tú vienes conmigo. Porque el cristiano tiene algo muy importante en su vida y en su corazón, que es el Espíritu de Dios que le acompaña, que va con él. No que tiene que esperar que venga en un momento determinado, sí, que ya lo tenemos y por lo tanto va con nosotros allá donde vamos. Y otro ejemplo es Moisés. Moisés está atravesando el desierto. Se tiene que enfrentar con los amorreos, con los heteos, con los cananeos, con no sé quién, no sé cuántos, un montón de gente. Y ante el miedo le dice Dios, yo voy a ir contigo. ¿Y qué le dice él? Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Prefiero estar en el desierto antes que tú me dejes de tu mano. Hermanos, y muchas veces deberíamos de nosotros de decir esas palabras. Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Déjame aquí. Pero la seguridad y la confianza que tenemos es que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿qué ocurre? ¿Quién contra nosotros? Otra de las cosas que aprendemos esta mañana aquí es los beneficios. Dice el versículo 10, y le libró de todas las tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y aquí vemos una serie de beneficios que son francamente importantes y que destacan en esta parte de la palabra de Dios, en este versículo de la palabra de Dios. Lo primero es que el Señor lo libera. Los hermanos lo vendieron para que fuera esclavo del faraón. Y sin embargo, Dios le da la liberación. Mientras los hombres quieren esclavizarnos, Dios nos quiere liberar y quiere hacernos libres. Y a veces queremos nosotros
esclavizarnos, pero Dios quiere que sea libre y que seamos libres nosotros todos los que estamos aquí. Dios no quiere a hijos esclavos, quiere a hijos libres de todo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sí, y esa libertad, esa verdad, o sea, libertad real, es una libertad que no nos la puede dar nadie, nada más que el regalo que nos hace el Señor. Por lo tanto, uno de los beneficios que tiene José es que él se siente liberado de muchas cosas. Por ejemplo, tribulaciones. Las tribulaciones son todas las complicaciones que nos pueden venir a lo largo de nuestra vida y a diario. Por ejemplo, pues la pérdida de un ser querido, como están ahora los arribas pasando esta situación de dolor, de tristeza, porque han perdido a un ser querido, que era el tío de Marta, el tío de ellos, y el hermano de Julio. Por lo tanto, eso es una tribulación. Pero hay otras tribulaciones que vienen y nos vienen, que no son precisamente eso, sino que pueden ser problemas de trabajo, problemas de relaciones con las personas, relaciones en el matrimonio, problemas con los hijos. Todo esto son tribulaciones. En la Nueva Versión Internacional le llama desgracias. A veces la tribulación se puede convertir en desgracia, pero el Señor también nos ha librado de eso. El Señor nos ha librado de las tribulaciones y de las desgracias en nuestra vida. Posiblemente yo soy demasiado, ¿cómo diría yo? Demasiado confiado, digámoslo así. Porque Estrella me dice, ten cuidado, que te puedes caer y que te puedes hacer daño y que te puedes dar. Y muy bien, yo le agradezco el cuidado que tiene de mí. Pero créanme de verdad, hermanos, y lo digo con toda humildad, cuando salgo de mi puerta, voy pensando, Señor, no me voy a caer. Voy a ir con cuidado para no caerme, pero tú me vas a cuidar, me vas a sostener, eres escudo alrededor mío. Por tanto, me puede pasar alguna cosa, pero tú me guardas. Y salgo de verdad de casa con toda tranquilidad. Ahora he cogido una costumbre que vengo aquí al lado del consultorio a pedalear en unos chismes que hay en el suelo, con pedales, y ahí estoy un cuarto de hora moviendo las patas, como se suele decir, para que por lo menos se conserven. Pero cuando salgo de mi casa, salgo con la tranquilidad de que Dios me protege, de que Dios viene conmigo y que si me pasa algo, Dios me va a cuidar. Por lo tanto, hermanos, esto es algo que también tenemos que tener en cuenta, porque esto es algo de lo que nos libera el Señor también. Le concedió gracia a José. Le concedió gracia. La expresión quiere decir que lo hizo objeto de su confianza. Por ejemplo, Abraham. Abraham lo hizo objeto de su confianza también. Dios le concede la gracia y lo hace objeto a él de la confianza suya. Por ejemplo, cuando el ejemplo de Abraham, y llega un momento en que Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra. Y había tenido aquel diálogo con Abraham, de que, bueno, si hay 5 justos, si hay 10 justos, castigarás a todos por los 10. Y él le dice, no, si hay 5 justos, no. Y llega un momento que al final ya le dice Dios, está hablando Dios, bueno, no sé si se lo dice a Abraham directamente o a quien le dice, ¿cómo voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Siendo así que Abraham ha de ser un pueblo grande y poderoso, y que gracias a él serán benditos los pueblos todos de la tierra, porque yo le conozco y sé que mandará a sus hijos y a su descendencia a que guarden el camino de Yahvé. O sea, Dios te conoce, me conoce a mí, y sabe lo que vas a hacer tú y lo que voy a hacer yo, y lo que vas a hacer con tus hijos y lo que vas a hacer con tu propia vida. Por lo tanto, hermanos, esto es algo que viene de la gracia de Dios, la confianza que nos pone en nosotros. Somos hijos amados, somos hijos queridos, hijos que Dios los cuida y los guarda. Por lo tanto,
tenemos que tener esa tranquilidad y esa confianza. Y por último, le da sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? A ver, alguien que me lo diga. Alguien que defina la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Conocimiento. A ver, alguien más. Bueno, pero eso es espiritualidad. La sabiduría práctica. La sabiduría práctica. Todo aquello que nos lleva a un discernimiento sobre lo que está pasando o puede pasar. No sea sabio su propia opinión, pero sí es la opinión de que Dios nos ha hecho. Vale. La sabiduría es, bueno, si tienes conocimiento, lógicamente, pues sabes más datos, tienes más datos. Pero la sabiduría es tener la capacidad necesaria para hacer lo bueno con lo que sabemos, para ti y para los que te rodean. O sea, no es acumular muchos conocimientos. Y bueno, y os está hablando uno que casi con 83 años aún va a hacer cursillos a la universidad. Y el señor Cano que está aquí, que también va con 70 y algo, no sé cuánto. Y también va. Y Samuel Gacerán también va a la universidad a aprender cosas ahora. O sea, no estoy diciendo que no quiera acumular conocimientos, pero los conocimientos me dan datos que si yo luego no sé administrar y usar, no me van a servir de nada. Por lo tanto, la sabiduría es usar aquellos datos que conozco, aquellos conocimientos que tengo, de forma que me vaya bien a mí o que sea lo bueno para mí y lo bueno para aquellos que me rodean. Y eso es la sabiduría, y eso es lo que hace. Y la prueba es evidente en el caso de José, hermanos. Por ejemplo, José le interpretó los sueños a Faraón, lo que no eran capaces de hacer los sabios de Egipto. Y sin embargo, José se los interpreta y le dice lo que le va a pasar. Y le dice que va a tener 7 años de hambre y de hambruna. Y le dice pues una serie de cosas que no esperaba él. Y además le enseñó y aprendió a ser respetuoso. Cuando la mujer de Potifar quiso que se acostara con ella, ¿qué dijo él? No. Primero porque es un pecado y atentar contra la ley de Dios, pero porque yo respeto a tu marido, porque me ha dado una situación de privilegio y me ha puesto en una situación que yo por mí mismo no hubiera conseguido. Y entonces la sabiduría le llevó también a respetar a ese hombre que le había dado esa categoría y ese puesto, y despreció acostarse con la mujer de Potifar, que luego ella hizo sus truquiñuelas y sus trucos y lo desnudó y todo esto y hizo la mentira y lo mandó a la cárcel, pero en principio él actuó con eso. Pero además, hermanos, José fue sensible a los problemas. ¿Recordáis la historia de los hermanos? Que lo vendieron, lo mandaron a Egipto, todo esto. Y como la conciencia es el juez más bonito que podemos tener, cuando el padre murió, cuando murió Jacob, la conciencia de ellos les acusaba de lo que habían hecho. Y manda a unos a que le digan a su hermano: oye, José, que cuando estaba vivo papá nos dijo que cuando él muriera que tú nos perdonaras y nos... O sea, iban con el problema de la conciencia y el temor de que posiblemente José hubiese tomado represalias con ellos. Pero sin embargo, su sabiduría no le llevó a tomar represalias. ¿Qué le dijo? Génesis 50, 17, 21. Cuando están ellos pensando en todo esto, les dijo: no os preocupéis, yo voy a cuidar de vosotros y de vuestros hijos. Y los 7 años de hambre que van a venir, vosotros no lo vais a padecer. Y dice el texto que les habló al corazón. Tuvo sensibilidad para hablar al corazón. Y yo creo que muchas veces, hermanos, deberíamos de pensar en esto, de hablar al corazón a aquellos hermanos
que están en una situación difícil, que están en una situación conflictiva, o que incluso tienen problemas de conciencia, porque es lo que tenían aquí, problemas de conciencia por su actuación anterior, y decirles precisamente, yo hablo a vuestros corazones, y a pesar de eso, voy a dejar que sea Dios el que actúe, y no voy a vengarme yo de vosotros. Dios, José, le habló al corazón. ¿Cuál fue el resultado de toda esta conducta de José? El faraón lo puso en representación de todo Egipto y como administrador de su casa. O sea, tuvo el progreso de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios, pero además es que ascendió en la vida laboral, digámoslo así, o en la vida financiera o cotidiana o comercial o como queráis. Hasta en ese caso, él fue destacado y recibió los beneficios y la reputación de ser un hombre de prestigio, sabio y protegido por Dios. Hermanos, y yo quiero que esto lo tengamos muy presente, que lo tengamos muy en cuenta. Creo que los cristianos deberíamos de destacar, empleando nuestros valores como cristianos, allá en los ambientes donde nos desenvolvemos, en nuestro trabajo, en la oficina, enseñando, en relación con los compañeros que van a estudiar con nosotros, etcétera, porque viene cada uno de una manera diferente. Y nosotros deberíamos de saber actuar con ellos. Y quiero llamaros a una reflexión, porque ya me estoy pasando, estoy tardando más de lo habitual. Los beneficios de Dios que te da por estar contigo. ¿Estoy yo con Dios? Él está conmigo. Y cuando estoy conmigo tengo todos estos beneficios. Ahora, ¿estoy yo con Dios? ¿Qué lugar le doy en mi vida? ¿A dónde lo tengo? ¿A dónde lo pongo en mi vida? Hermanos, que el Señor encienda el fuego en nuestro corazón y veamos el valor que debe tener y que tiene para nosotros. Que el Señor nos bendiga y que tengáis una semana muy bendecida.